¿Alguna vez has sentido que la mujer que duerme a tu lado ya no está ahí, aunque su cuerpo siga presente? ¿Has notado cómo se volvió experta en sonreír sin emoción, en tocarte sin deseo, en hablar contigo sin realmente escucharte? Tal vez no lo puedes probar. No tienes mensajes, no tienes imágenes, no tienes confesiones, pero hay algo en ti que lo sabe. Una sospecha que se te clava en el pecho cuando no responde el celular. Una punzada de duda cuando cambia de ropa sin motivo, cuando se arregla más para salir sola que para estar contigo. No es paranoia, es instinto. Y el hombre que ignora su instinto se convierte en su primera víctima. No necesitas que ella lo diga. Cuando una mujer está siendo infiel, no necesita confesarlo para demostrarlo, porque su cuerpo la delata. Su rutina cambia. Su paciencia se agota. Sus palabras pierden calidez. De pronto, ya no discute, porque ya no le importa. Ya no exige, porque ya se está yendo. Y tú, creyendo que todo está más tranquilo, estás parado justo en el borde del abismo. No lo ves, porque no grita, pero lo intuyes, porque duele. Este video no es para fomentar la desconfianza sin razón. Es para darte herramientas de claridad, porque la traición, cuando llega, no es un accidente. Es una acumulación de elecciones pequeñas. Es una secuencia de momentos donde ella te fue desconectando poco a poco, sin que tú siquiera lo notaras. Pero tu alma sí lo notó. Por eso estás aquí. Por eso no puedes ignorarlo más. Y antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Si alguna parte de este mensaje ya comenzó a moverte por dentro, quédate hasta el final. Este no es un contenido de revancha, es un manual de lucidez. Y si te ayuda, dale like al video, suscríbete para no perderte los próximos y comenta la frase que nos une a los que ya no ignoran lo evidente. Soy estoico. En los próximos minutos vas a descubrir las 5 señales más comunes, pero menos reconocidas, que indican que una mujer está engañando emocional, física o mentalmente. No se trata de convertirte en detective. Se trata de convertirte en un hombre despierto. Porque el verdadero problema no es que ella esté con otro. El verdadero problema es que tú lo sabías y decidiste hacerte el ciego. Porque preferiste conservar la ilusión antes que enfrentar la realidad. Pero hoy no. Hoy la realidad va primero. Esto no es sobre venganza. Es sobre recuperación. No es sobre exponerla a ella. Es sobre reencontrarte contigo. Porque si tú no estás dispuesto a ver lo que no quieres ver, terminarás viviendo con quien ya no te quiere. Y ese es el infierno más silencioso de todos. Así que escucha, no desde el miedo. Escucha desde el poder. Porque un hombre que entiende las señales nunca vuelve a ser manipulado por el silencio. Capítulo 1. Ya no eres su prioridad, pero alguien más sí. La primera señal no se nota con el oído, sino con el alma. Un día te das cuenta de que ya no eres lo primero en su mente. Ya no busca tu mirada al llegar. Ya no te escribe cuando algo importante sucede. Ya no corre a contarte su día como solía hacerlo. Te conviertes en ruido de fondo, en lo cotidiano, en lo que siempre está, y por lo tanto deja de importar. Esto no es falta de amor, es desvío de atención. Y donde la atención se desvía, la lealtad se quiebra. Cuando una mujer empieza a engañar, lo primero que desaparece es su urgencia por ti. Antes te incluía en sus decisiones. Te hacía parte de su mundo. Ahora te enteras de sus planes por terceros o por accidente. Las llamadas se vuelven más cortas, los mensajes más fríos, las respuestas más espaciadas. Y no es que esté más ocupada. Es que ahora hay alguien más que ocupa ese espacio emocional que antes era tuyo. Alguien más que le genera expectativa. Y tú, que alguna vez fuiste ese estímulo, ahora solo eres una constante. Estás ahí, pero ya no brillas. La prioridad no se pide, se siente. Y cuando un hombre necesita rogar para que lo elijan, ya fue desplazado sin que se lo dijeran. Ella puede seguir a tu lado físicamente. Puede seguir cumpliendo el rol de pareja, salir contigo, dormir contigo, pero emocionalmente ya está en otra parte, en otra conversación, en otra conexión, en otra fantasía. La infidelidad no siempre se concreta con un cuerpo. Muchas veces comienza con un pensamiento que no se detiene. Y ese pensamiento se alimenta del descuido, del aburrimiento, de la falta de límites internos. Y sí, también de tu ausencia emocional. Porque muchas veces el inicio del engaño se da cuando tú mismo bajaste la guardia, cuando diste por sentada la relación, cuando dejaste de observar lo que ella estaba dejando de darte. Pero no te confundas. Esto no es una excusa. No es tu culpa que ella traicione. Es su elección. Pero es tu responsabilidad darte cuenta de que ya no eres su elección. Y eso es aún más doloroso que cualquier mensaje oculto. Porque duele más ver que alguien ya no lucha por ti, que descubrir que lucha por alguien más. La mujer que te está engañando empieza a darte lo mínimo necesario para que no sospeches, pero no lo suficiente para que te sientas amado. Se vuelve administradora de migajas emocionales. Y tú, confundido,
Agradeces cada pedacito de atención, sin darte cuenta de que estás sobreviviendo con lo que antes te daba de sobra. Te acomodas al poco cariño, porque temes perder el poco vínculo que queda. Pero ese miedo ya te convirtió en esclavo emocional. Estás mendigando lo que antes era tuyo. Y entonces llega el autoengaño. Comienzas a justificarla. Está estresada, ha tenido mucho trabajo, no es su culpa, yo también me alejé. Pero en el fondo sabes que algo no está bien. No es estrés, no es rutina, es desconexión. Y lo peor es que ahora dedica tiempo a lo que no compartes con ella. Su celular, sus nuevos amigos, sus espacios personales, sus necesidades individuales. Todo suena válido, todo suena moderno, todo suena correcto. Pero en el fondo, tú sabes que esos términos disfrazan una realidad. Ya no estás primero, ya no te elige, ya no le importas como antes. Y eso se nota. Se nota en cómo pospone tus conversaciones, en cómo posterga tus planes, en cómo algo o alguien siempre parece más urgente que tú. Incluso sus emociones se activan más con lo externo que contigo. Antes un mensaje tuyo le cambiaba el día. Ahora ni siquiera mueve su expresión. Has pasado de ser fuego a ser rutina. La traición comienza en ese momento exacto, cuando tú aún crees que todo va bien, y ella ya está invirtiendo emocionalmente en otro lado. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo de siempre, un ex que reapareció, o incluso alguien nuevo que aún no conoce del todo, pero que la hace sentir viva otra vez. Y tú, que representas lo estable, lo seguro, lo conocido, te conviertes en invisible. Ella se distancia para crear espacio, y ese espacio lo llena alguien más. El hombre que no detecta este cambio cae en el rol del sustituto de sí mismo. Intenta recuperarla con flores, detalles, salidas, como si el problema fuera la falta de romance. Pero ya no es eso, es la falta de conexión. El cable que unía su corazón al tuyo se está cortando, y tú estás intentando mantenerlo con gestos superficiales. Pero cuando una mujer ya puso su atención en otro lugar, ningún regalo compensa la ausencia emocional que siente a tu lado. Séneca decía que nada se pierde más rápido que el favor de quien ya no te admira. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Has dejado de ser admirable para ella. No porque valgas menos, sino porque su percepción ha cambiado. Y tú, aferrado al recuerdo de lo que fueron, no estás viendo lo que son ahora. Aceptar esta señal no es fácil. Implica reconocer que la relación está desequilibrada, que tú estás dando más de lo que recibes, que ella ya no construye contigo, sino que apenas responde. Y ese reconocimiento duele, pero también libera. Porque cuando ves con claridad puedes decidir desde la dignidad, no desde la necesidad. Recuerda esto. Cuando una mujer te desplaza emocionalmente, no es casualidad. Es una elección. Y si tú no eliges también, te quedarás en un lugar donde ya no eres bienvenido. Ser la segunda opción de alguien que fue tu primera prioridad es una forma de traición que no siempre se grita, pero que mata lento. Capítulo 2. Se vuelve más reservada, pero más activa en redes. Es un patrón que casi nadie quiere ver, porque se disfraza de normalidad moderna. Ella comienza a cerrar su mundo, a blindar su rutina, a reservarse detalles. Pero al mismo tiempo, su actividad en redes sociales se dispara. Publica más, muestra más, interactúa más. Con todos, menos contigo. Y ahí es donde empieza el verdadero mensaje. El que no se escribe, pero se siente. El que no dice te estoy engañando, pero te saca de su narrativa digital mientras construye una nueva. Antes compartía contigo lo que pensaba publicar. Te mostraba una foto antes de subirla. Te incluía en sus historias. Se reía contigo de los comentarios. Ahora la ves con el celular en la mano, sonriendo sola, subiendo contenido que no entiendes, respondiendo mensajes que no ves, poniendo canciones indirectas que parecen hablarle a alguien más. Ya no eres parte de su mundo online, porque ese mundo ahora tiene otro público, y tú te has convertido en espectador externo de una vida que aún compartes en la realidad, pero de la que fuiste eliminado simbólicamente. Esos pequeños cambios no son triviales, son síntomas. Porque las redes sociales no son solo entretenimiento, son un reflejo de lo que alguien quiere mostrar, de a quién quiere atraer, de con quién quiere conectar. Y cuando tu pareja empieza a cuidar más su imagen digital que su vínculo real contigo, no estás ante una mujer distraída. Estás ante una mujer que ya comenzó a distanciarse emocionalmente y que tal vez ya está canalizando su atención hacia otro. Lo más desconcertante es que al mismo tiempo que se abre al mundo virtual, se cierra contigo. De pronto ya no te cuenta cómo fue su día. Sus respuestas se vuelven breves, las conversaciones profundas desaparecen. Y si preguntas más de la cuenta, te acusa de controlador. Como si fuera anormal que quieras saber qué ocurre con la persona que amas. Esa inversión de papeles es peligrosa. Porque mientras tú sigues actuando como pareja, ella ya está jugando a ser soltera, sin decírtelo directamente. Es sutil pero brutal. Porque no hay una pelea,
No hay una ruptura declarada. Solo hay una desconexión disfrazada de independencia. Y muchos hombres se tragan ese cuento. Es que necesita su espacio. Está en una etapa más privada. Quiere enfocarse en ella misma. Tal vez. Pero entonces, ¿por qué esa privacidad no incluye a todos? ¿Por qué no se aleja del mundo sino solo de ti? ¿Por qué esa necesidad de espacio coincide con un aumento en su presencia pública? La respuesta es simple. No se está alejando del amor. Se está acercando a otro estímulo. Y ese estímulo, muchas veces, ni siquiera es alguien concreto todavía. Puede ser una necesidad de validación, de atención externa, de alimentar el ego con reacciones, mensajes, cumplidos. Pero ese proceso, cuando ocurre dentro de una relación, ya es una forma de traición. Porque busca fuera lo que debería nutrirse dentro. Porque expone su imagen como disponible, como deseable, como abierta, mientras tú sigues creyendo que todo está bien. Séneca decía que el alma que ha comenzado a desear ya ha abandonado la razón. Y en este contexto, desear ser deseada por otros, mientras aún comparte su vida contigo, es una muestra de que su lealtad ya no está anclada a ti. Está en tránsito, buscando nuevas conexiones, nuevas emociones, nuevas validaciones. Y tú, atrapado en la rutina, te das cuenta demasiado tarde de que estás perdiendo la conexión más importante, la emocional. Cuando una mujer comienza a mostrarse más reservada contigo y más abierta en redes, está estableciendo un nuevo equilibrio. El silencio en casa y el ruido afuera. Y ese ruido lo busca por algo. Por atención. Por respuesta emocional. Por adrenalina. Por escape. Y ese escape se convierte en adicción. Y tú, en su cárcel emocional. No porque la lastimes, sino porque representas lo estable, lo seguro, lo aburrido, cuando ella está buscando volver a sentirse viva. No luches por forzar la cercanía. No la sigas en redes intentando reconectar por ese canal. Si tienes que ver sus historias para saber qué siente, ya no es tu pareja. Es una figura pública que usa su perfil como diario emocional, dirigido a todos menos a ti. Y eso, aunque no lo diga, ya es una forma de infidelidad emocional. Aceptarlo te libera. No para atacarla, sino para despertar, para dejar de poner energía donde ya no hay reciprocidad, para reconectarte contigo y con tu poder interno. Porque el hombre que acepta lo que ve, no se destruye por lo que descubre, solo se reconstruye desde ahí. Capítulo 3. Te compara, incluso sin decirlo. La traición más silenciosa no es el cuerpo que se entrega a otro. Es la comparación interna que comienza a desvalorarte sin que tú lo sepas. Una mujer puede seguir a tu lado, compartir tus días, acostarse en tu cama, pero en su mente ya está midiendo todo lo que haces contra alguien más. Y lo más duro es que ni siquiera tiene que nombrarlo. Basta con que lo piense. Basta con que lo imagine. Basta con que sus ojos ya no te miren con admiración, sino con duda, con juicio, con decepción. Ya no eres suficiente. Pero no porque hayas cambiado, sino porque su punto de referencia cambió. La comparación es un veneno lento. No llega de golpe. Se filtra en pequeñas frases. Juan sí escucha a su novia. El papá de Mariana le ayuda mucho con los niños. Ese tipo que nos atendió en el restaurante era súper caballeroso. Y tú, en apariencia, no tienes por qué sentirte atacado. Son comentarios sueltos. Pero si afinas el oído emocional, te das cuenta de que detrás de esas frases hay una narrativa que se repite. Tú no das lo que ella espera. Tú no eres como debería ser alguien que la valore. Tú no estás a la altura de esa nueva vara invisible con la que mide tu presencia. A veces esa comparación no es con alguien real. A veces es con un ideal, con una versión perfecta que ella construyó en su mente. Un hombre que la entiende sin que hable, que anticipa sus necesidades, que no comete errores, que la emociona sin esfuerzo. Y tú, siendo humano, real, imperfecto, nunca podrás competir con esa fantasía. Pero aún así lo intenta. Te exige, te corrige, te critica, no para ayudarte a crecer, sino porque ya comenzó a verte con los ojos de quien está evaluando si se quedó con la mejor opción, o si hay algo mejor allá afuera. Y lo más peligroso de esa dinámica es que tú lo sientes. Sabes que te observa distinto. Sabes que lo que antes era admiración, ahora es comparación. Ya no le brillan los ojos al verte. Ahora los entrecierra, analizando tus fallas. Cada error tuyo pesa más. Cada olvido se convierte en argumento. Cada debilidad es usada como prueba, no para ayudarte, sino para convencerse a sí misma de que tiene derecho a buscar otra cosa. Porque esa es la verdad incómoda. Muchas mujeres no engañan por maldad. Engañan para confirmar lo que ya sienten. Que merecen algo mejor. Que no están siendo vistas. Que no están siendo valoradas. Pero el problema es que muchas veces esa percepción nace de su propia insatisfacción interna, de su vacío no resuelto. Y en lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera.
y tú te conviertes en la pantalla donde proyectan su carencia. Una mujer que te compara constantemente, aunque lo disfrace de comentarios inocentes, ya no te ve como un compañero. Te ve como una versión a corregir. Y eso mata el deseo. Porque nadie se siente atraído por quien lo observa con juicio. El amor no sobrevive donde hay evaluación constante. Y tú, que antes eras su refugio, te conviertes en su proyecto inconcluso, en su decepción disfrazada de rutina, y cuando aparece alguien más, alguien que la escucha, que la halaga, que la hace sentirse vista, esa comparación se vuelve más intensa. Porque ahora tiene con qué contrastarte. Compara cómo le hablas tú con cómo la hace reír él. Compara tus silencios con su atención. Compara tu cansancio con su energía. Y aunque no te diga nada, comienza a alejarse. No porque tú la maltrates, sino porque alguien más la hizo sentir especial en el momento exacto en que tú dejaste de hacerlo. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esto se aplica aquí, con una claridad brutal. No eres tú el problema. Es la narrativa que ella construyó sobre ti. Es la historia que se está contando en su cabeza para justificar su desapego, para racionalizar su cambio de actitud, para darle permiso a su deseo de buscar a otro, sin sentirse culpable. Tú puedes seguir siendo el mismo, leal, presente, comprometido. Pero si en su mente ya te etiquetó como insuficiente, entonces todo lo que hagas será interpretado desde esa lente. Si le das un detalle, dirá que lo haces por culpa. Si te esfuerzas, dirá que ahora lo haces porque sospechas algo. Si le preguntas cómo está, dirá que te estás volviendo controlador. Nada será suficiente, porque la comparación ya te quitó el lugar que tenías en su alma. Y lo más doloroso es que ella no lo admite, tal vez ni siquiera lo reconoce, pero su comportamiento lo grita, sus cambios lo confirman, sus ausencias lo delatan. Y tú, mientras tanto, te fragmentas por dentro intentando entender en qué momento pasaste de ser su elección a ser su punto de referencia para justificar su desconexión. Pero no lo olvides, no estás aquí para competir con fantasmas, ni con exparejas, ni con ideales irreales, ni con hombres que no viven tu realidad. Estás aquí para ser tú. Y si eso no es suficiente para quien tienes al lado, entonces el problema no eres tú. Es la ceguera emocional de quien no sabe valorar lo real hasta que lo pierde. Capítulo 4. Su rutina cambia. Y tú ya no estás incluido. Todo comienza de forma imperceptible. Un día te dice que tiene más trabajo. Otro día te dice que no puede verte porque necesita un tiempo para ella. Luego viene el nuevo curso, las salidas con amigas, las escapadas repentinas para despejarse, y tú en ese momento todavía no lo ves, porque no lo quieres ver. Porque estás tan acostumbrado a estar incluido en su vida, que no reconoces que ya no formas parte de su nuevo calendario emocional. Lo notas en los huecos, en los espacios donde antes estabas tú, y ahora hay silencio, vacío, ausencia. El problema no es que una persona tenga su espacio. El problema es que ese espacio ya no te contempla. Que sus actividades ya no giran en torno a compartir, sino a alejar. Que ya no hace planes contigo, sino que te avisa cuando ya están hechos. Pasas de ser protagonista a ser un espectador tardío. Y lo peor es que tú mismo empiezas a justificarlo. Dices que está en otra etapa, que necesita crecer, que se está redescubriendo. Y sí, tal vez. Pero ¿por qué ese crecimiento implica excluirte? ¿Por qué su evolución personal se convierte en una distancia emocional? La mujer que engaña casi nunca lo hace de forma inmediata. Primero prepara el terreno. Primero se desconecta de ti, de tu presencia, de tus palabras, de tu energía. Luego reorganiza su rutina, pero no como una mujer que construye, sino como una que ya está evaluando nuevas posibilidades. Sus horarios se vuelven más difusos. Ya no sabes a qué hora llegará, ni por qué llegó más tarde. Sus respuestas se vuelven vagas. Se me fue el tiempo. Estuve ocupada. No vi el mensaje. Y tú, atrapado entre la confianza y la incertidumbre, comienzas a vivir en una especie de niebla emocional. El estoicismo nos enseña que el sabio observa los hechos, no las palabras, que no se deja engañar por lo que alguien dice, sino que interpreta lo que alguien hace. Y los hechos en este caso son claros. Ya no estás incluido. En su tiempo, en sus intereses, en sus urgencias. Porque alguien que te ama, busca integrarte, no reemplazarte. Alguien que te valora, encuentra formas de hacerte parte. No excusas para dejarte fuera. No es que deje de tener actividades propias. Es que comienza a reservar lo mejor de su energía para momentos que no compartes con ella. Se arregla más para salir sola que cuando está contigo. Luce radiante cuando va a ver a sus amigas, pero viste con desinterés cuando está a tu lado. Su cuerpo está presente, pero su mente ya no. Tú sientes que cada conversación es forzada, que cada intento de conexión es un esfuerzo unilateral. Ella está, pero ya no contigo. Y cuando le preguntas, se molesta. ¿Por qué no confías en mí?, te dice.
No todo tiene que ver contigo. Estás exagerando. Te manipula con la culpa, con el argumento de que necesitas darle espacio. Pero el espacio no es el problema. El problema es que ya no eres parte del mapa, que su día ya no te contempla, que sus decisiones ya no te consideran, que sus tiempos ya no están diseñados para compartirte sino para evitarte. La infidelidad, en muchos casos, se gesta en la rutina, no en la cama. En esos pequeños cambios donde el corazón comienza a alejarse sin que el cuerpo se mueva aún, en esos momentos donde su vida empieza a reconfigurarse para abrir un lugar nuevo, donde tú ya no cabes. Y lo hace sin decirlo, sin declararlo, porque quiere seguir teniendo los beneficios de tu lealtad mientras explora la emoción de lo nuevo. Lo notas en los detalles, en cómo ya no responde con entusiasmo, en cómo su celular se vuelve más importante que tu presencia, en cómo los momentos juntos se sienten como una pausa incómoda entre sus verdaderos intereses. Te conviertes en él mientras tanto, en lo predecible, en lo que está ahí, pero ya no emociona. Y tú, sin saber qué hacer, te esfuerzas más. Intentas recuperar lo que se está escapando. Le propones planes, intentas sorprenderla, le das más tiempo, más cariño, más comprensión, pero ella solo te da evasivas, porque su mente ya no está en la relación, está en lo que podría vivir si no estuviera contigo. Y ese pensamiento, aunque no lo diga, ya dirige cada uno de sus pasos. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. Y eso aplica también para el amor. No pierdas tu energía intentando convencer a alguien de que vuelva a incluirte. Obsérvalo. Y si ya no lo hace, actúa. Con dignidad, con claridad, con fuerza. Porque si tú sigues donde ya no te eligen, estás negando tu propio valor. Acepta lo que ves. Porque ese cambio de rutina no es casual. Es el reflejo de un corazón que ya está en otra parte. Tal vez aún no lo ha consumado. Tal vez aún no lo ha confesado. Pero ya lo vive internamente. Y tú, mientras sigas esperando una explicación, te estarás perdiendo la única verdad que necesitas ver. Ya no estás en sus planes. No porque no seas suficiente, sino porque ella ya no quiere construir contigo. Y a veces, el acto más poderoso no es rogar para quedarte. Es aprender a irte cuando ya no te incluyen. Capítulo 5. La intuición te habla, pero no quieres escucharla. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo intuye en el cambio de tono, en la ausencia de brillo en sus ojos, en las pausas largas que antes no existían, en el roce esquivo de una mano que solía buscarte con naturalidad. La intuición es ese radar silencioso que no necesita pruebas, porque siente, y tú, aunque aún lo niegas, ya lo sabes. Lo sabes cuando te despiertas con ansiedad sin razón aparente. Lo sabes cuando sientes que estás estorbando en su espacio. Lo sabes cuando te das cuenta de que ya no estás en su centro emocional, aunque aún compartan la misma cama. Pero no lo quieres ver, porque verlo sería admitir que algo se rompió, que ya no estás en el mismo lugar, que el amor ya no es recíproco, que tal vez te están siendo infiel. No con palabras, no con confesiones, sino con ausencias, frialdad y distancia. La intuición no necesita lógica, no necesita pruebas, mensajes ni evidencias. Es la voz interna que te susurra cuando todos los demás te dicen que estás exagerando. Es esa incomodidad que se instala en el pecho cuando ella sonríe sola al mirar el celular. Es ese impulso que te hace revisar detalles que antes no te importaban, como la hora exacta a la que se conectó o la música que ahora escucha. Te conviertes en detective emocional, no porque seas inseguro, sino porque tu alma ya notó lo que tu mente todavía niega. Y es ahí donde se libra la batalla más silenciosa del hombre moderno, entre lo que siente y lo que quiere creer. Porque aceptar lo que la intuición te muestra requiere valentía. Requiere reconocer que no estás en control, que puedes ser engañado, que puedes ser desplazado, que puedes estar invirtiendo tu amor en un lugar donde ya no florece. Pero en lugar de asumirlo, lo justificas. Le das el beneficio de la duda, la disculpas mentalmente, te convences de que es solo una etapa, te vuelves su abogado en tu propio juicio emocional, y pierdes, no por tonto, sino por noble. Muchos hombres confunden el estoicismo con aguantar en silencio, pero Epicteto lo decía claramente. El sabio es quien se adapta a lo inevitable y actúa según lo que está en su poder. Aguantar no es estoicismo. Negar la realidad no es fortaleza. Saber lo que sabes y aún así quedarte, eso sí es una forma lenta de autoabandono. Porque el hombre que ignora su intuición no está siendo leal a ella. Se está traicionando a sí mismo. La intuición te habla en forma de agotamiento, en ese cansancio emocional que no se va con el sueño, en ese silencio incómodo cuando ella entra al cuarto, en esa tensión sutil que se instala en el aire cuando intentas abrazarla y ella se aparta sin decir nada. Ya no te rechaza abiertamente, solo no te recibe. Y tú sientes que estás con alguien que ya no está contigo, pero no lo aceptas, porque aceptar implica tomar decisiones,
implica actuar. Y actuar a veces duele más que esperar. Pero esperar sin acción también te destruye, porque te convierte en esclavo de una esperanza que solo tú alimentas. Y eso es peligroso, porque te acostumbras al maltrato emocional disfrazado de indiferencia, porque empiezas a creer que lo que sientes no tiene valor si no puedes demostrarlo. Pero ¿cuántas veces tu intuición ha tenido razón en el pasado? ¿Cuántas veces supiste que algo andaba mal y lo confirmaste tiempo después? El cuerpo es sabio. La energía no miente. Cuando ella empieza a apagarse emocionalmente, tú lo sientes. Cuando ya no eres su prioridad, lo percibes. Cuando comienza a entregar su atención a otro, aunque no lo diga, tú lo intuyes. Pero el miedo a perderla es tan fuerte que prefieres perderte tú antes que enfrentar la verdad. Y eso es lo más destructivo que puedes hacerte como hombre, anular tu percepción para sostener una ilusión. Séneca decía que no hay mayor sufrimiento que el del hombre que se niega a ver lo evidente. Y eso es precisamente lo que haces cuando silencias tu intuición. Crees que estás manteniendo la paz, pero solo estás postergando el caos. Porque lo no dicho se acumula. Lo no enfrentado se convierte en herida. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, será más dolorosa no por lo que pasó, sino por todo lo que ya sabías y aún así decidiste ignorar. Tu intuición es tu brújula interna. Es la única voz que no te traiciona. Escucharla no significa que debas confrontar con violencia o paranoia. Significa que te debes respeto a ti mismo, que si algo no cuadra, debes observar, que si algo no se siente bien, debes cuestionarlo. Y si confirmas que ya no eres amado, no necesitas pruebas, necesitas coraje, para irte, para soltar, para reconstruirte, no desde el resentimiento, sino desde la verdad, porque el hombre que se reconcilia con su intuición ya no necesita vigilancia, ya no necesita rogar, ni revisar celulares, ni mendigar atención. Sabe lo que vale. Y cuando lo que siente no coincide con lo que recibe, se marcha. No por orgullo, sino por dignidad. Y esa es la verdadera fuerza estoica. No la de aguantar el dolor sin decir nada, sino la de actuar cuando sabes que tu alma ya no está siendo vista, ni cuidada, ni elegida. No esperes la confesión. Tú ya tienes la verdad. Los hombres esperan confesiones. Esperan mensajes, errores evidentes, verdades a medias, lágrimas forzadas o disculpas tardías. Creen que la única forma de aceptar lo que intuyen es si ella lo confirma. Pero esa espera es una cárcel, una prisión emocional en la que tú mismo pospones tu despertar colgado de una esperanza envenenada, porque la confesión que anhelas no llega, y si llega, es tarde, es hueca, es manipulada, no porque no haya ocurrido, sino porque ella ya lo enterró bajo capas de excusas, de omisiones, de medias verdades. Y tú que lo sabías desde antes, te quedas con un sabor más amargo que el engaño. El de haber traicionado tu intuición por esperar una declaración que nunca fue necesaria. Hay cosas que no se dicen, se sienten, y hay verdades que no se confiesan. Se viven. Una mujer que engaña no siempre miente con palabras. A veces miente con su falta de emoción, con su nueva distancia, con el abandono progresivo de todo lo que construyeron. Y tú lo viste. En su forma de mirar. En cómo te reemplazó sin explicarte. En cómo dejó de preguntarte cómo estás. No por olvido, sino porque ya no le importaba. Su indiferencia fue más reveladora que cualquier prueba. Su frialdad fue más certera que cualquier conversación. Pero tú querías una confesión. Una última conversación. Una rendición. Una explicación que hiciera justicia al dolor que llevabas por dentro. Y la esperaste. Días, semanas, tal vez meses. Aguantaste con dignidad disfrazada de negación, suplicando en silencio que ella dijera lo que tú ya sabías. Pero no lo hizo. Y si lo hizo, lo maquilló. Dijo que no era para tanto. Que tú también te alejaste, que necesitaba entenderse a sí misma. Lo que no te dijo es que desde hace tiempo ya no era su elección, que su cuerpo se quedaba, pero su lealtad ya se había ido. El hombre que espera confesiones es el hombre que aún no ha entendido el valor de su percepción, porque el alma masculina, cuando se silencia y observa, detecta lo que el ego quiere ignorar. El problema es que hemos sido condicionados a creer que sin pruebas no hay derecho al duelo, que si no te engañaron oficialmente, entonces no puedes tomar decisiones. Pero ¿cuántos hombres vieron la traición con los ojos del alma, mucho antes de verla con los ojos del cuerpo? ¿Cuántos sabían que algo ya no estaba bien? Y aún así se quedaron esperando una prueba que nunca llegó. El estoico no necesita pruebas para actuar con integridad, porque su brújula no es la validación externa, es la coherencia interna. Si algo no se siente bien, si algo no encaja, si la energía de quien está a tu lado se volvió un muro en lugar de un puente, entonces actúas, no desde el enojo, no desde la venganza. Actúas porque ya no vas a poner tu dignidad en pausa por miedo a equivocarte.
Esperar una confesión es querer que el verdugo te avise antes de la herida, pero la herida ya está ahí. El corte no necesita nombre, ya sangras, ya duele, ya lo sabes. Entonces, ¿para qué esperas más? ¿Para qué prolongas una conversación que no te va a devolver la paz? La verdadera sanación comienza cuando aceptas lo que no fue dicho, cuando honras lo que sí fue sentido, cuando le das valor a esa voz que susurraba por las noches, esto ya no es amor, esto ya no es mutuo, esto ya no es tu lugar. La confesión más valiosa no es la que ella te da, es la que tú te das a ti mismo. La confesión de que mereces más, de que no puedes seguir fingiendo que no ves lo que tu corazón ya lloró 1000 veces en silencio, de que el amor no se mendiga, ni se investiga, ni se ruega, el amor se siente. Y si ya no lo sientes, no necesitas más pruebas. Solo necesitas valor. Marco Aurelio escribió, no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y ese principio también se aplica a los momentos de ruptura. No discutas con ella sobre si fue o no fue infiel. No trates de convencerla de lo que viste. No te enredes en sus justificaciones. Sé el hombre que actúa desde la claridad, que se va cuando la dignidad le habla más fuerte que la costumbre, que no necesita gritar, ni rogar, ni destruir. Solo necesita soltar, y soltar no es perder, es volver a encontrarte. Si llegaste hasta aquí, es porque lo sabías. Tal vez no lo habías querido ver, pero ya lo sabías. Este guión no es para hacerte daño. Es para que dejes de hacerlo tú mismo al seguir esperando lo que ya no va a pasar. No esperes la confesión. Tú ya tienes la verdad. Y si en algún lugar de este mensaje te sentiste identificado, suscríbete a este canal. Porque este espacio es para hombres que eligen abrir los ojos antes que vivir engañados. Dale like si esta verdad resonó contigo. Y comenta la frase, yo escuché a mi intuición. Porque ese es el verdadero comienzo del renacimiento.